Se cree que las lechuzas o búhos no cantan, sino que lloran anunciando desgracias. Por eso, cuando alguien escucha su ulular cerca de una casa, se interpreta como una advertencia de muerte o enfermedad grave. Antes de irme a vivir a otra colonia, nuestra casa se encontraba en una zona del centro. Era cómodo vivir ahí porque todo estaba al alcance: el mercado, las tiendas, los restaurantes, las cafeterías, la iglesia del santuario. Prácticamente, salíamos a unas cuantas cuadras y todo era fácil de encontrar. Sin embargo, la casa era rentada y después de más de 15 años de residir en esa zona, el dueño nos dijo que necesitaba arreglar la vivienda. Ya llevaba tanto tiempo sin hacer reparaciones y era necesario realizarlas, principalmente una barda en el patio que estaba a punto de caerse. Era verdad, todo estaba en condiciones muy malas. Así que mis padres no tuvieron otra opción que buscar un lugar donde vivir. Conforme nos dimos a la tarea de buscar otra casa en renta, nos dimos cuenta de que las rentas en esa parte estaban muy elevadas por ser el centro, habían subido mucho de precio. Entendimos que el arrendador nos respetó un precio accesible todo el tiempo que estuvimos ahí. En esa época, yo estudiaba en la universidad y era necesario reducir los gastos para poder dar el depósito y el mes adelantado de la renta. Aún así, no sería sostenible mantener un pago mensual. Yo notaba a mis padres preocupados por la economía, y como yo era el hijo mayor, de cierta forma sentía una responsabilidad sobre mis hombros. Mis otras dos hermanas aún eran menores de edad, así que les dije a mis padres que pediría un semestre de licencia en la universidad para poder trabajar turno completo. En un principio, ellos no estuvieron de acuerdo, no querían que, por su culpa, dejara la escuela. Pero uno de mis tíos, hermano de mi mamá, les comentó que tenía un terreno que adquirió en una colonia nueva a un precio muy bajo. Su forma de apoyarnos era cediendo el terreno a mis padres y ofrecernos un préstamo para construir lo más necesario. Mis padres no tenían la solvencia económica para hacerlo, dijeron que no había forma con el sueldo de mi papá. Fue cuando los convencí de que los apoyaría. Conseguí trabajo en un almacén de refacciones, el turno era corrido, lo que me daba tiempo para ir en las tardes, junto con mi papá, a ayudar al albañil a construir lo más pronto posible un cuarto, la cocina y el baño. La primera vez que llegué a la colonia, no puedo negarlo, me pareció muy fea. En esa época, la ciudad no era muy grande y la colonia se encontraba en la periferia, así que no estaba fraccionada. Anteriormente, fue un sembradío que, después, el dueño fue vendiendo en partes a un precio muy accesible. Las calles estaban polvorientas, solo había un parque enorme lleno de pinos, pero también con la tierra suelta. La verdad, me decepcionó el lugar. Además, muy pocas casas se construían, una muy separada de la otra. Lo peor fue cuando cayó la noche, nada de alumbrado público. La colonia quedó en completa oscuridad. Ya no fue posible que el albañil siguiera trabajando, no veíamos nada. Solo sentimos un viento muy fuerte y el polvo nos cubrió por completo. Un remolino nos atrapó y respiramos puro polvo. El albañil dijo que ya no podíamos avanzar más, lo mejor era irnos y traer al día siguiente unas lámparas para quedarnos más tiempo trabajando. A lo lejos, yo alcancé a escuchar el ulular de un ave nocturna, así como el graznar de otras aves, y les comenté, tanto a mi padre como al albañil, que era curioso, por estar alejados del centro de la ciudad, era posible darnos cuenta de la existencia de especies que no eran muy comunes. Supuse que se encontraban en el parque. Volteé hacia aquella parte y vi los enormes pinos que se movían con el viento. Recogimos nuestras pertenencias y nos fuimos caminando hacia la avenida principal, la cual quedaba lejos. Mientras caminamos entre la oscuridad de la calle, escuché unos pasos a nuestras espaldas. Volteé, pero atrás de nosotros no había nadie. El albañil también se dio cuenta del ruido y me preguntó si yo también lo había escuchado. Asentí y seguimos nuestro camino, aunque yo tenía la sensación de sentirme observado.
Seguí sintiendo como si hubiera una persona siguiéndonos, aunque volteé en varias ocasiones y todo estaba normal. Para llegar a la avenida por donde pasaba el transporte público, era necesario caminar unos 10 minutos. Nos dimos cuenta de que llegamos a la parada porque vimos un grupo de personas esperando el servicio. Le pregunté a un señor si por ahí pasaba la ruta del camión y el hombre me dijo que sí, solo que en ocasiones tardaba un poco en pasar, ya que algunos choferes, como no querían llegar hasta la avenida, daban vuelta antes porque decían que ya estaba muy lejos. Yo escuché de nuevo el ulular de un ave y se lo dije al señor, que en el centro ya ni siquiera podíamos oírlos, mucho menos verlos. El hombre bajó la voz y se acercó a mí. Me dijo que no era un ave, o sí lo era, pero no se trataba de un ave común. Por el rumbo, se decía que era un ave grande. Algunos decían que se trataba de una bruja que se convertía en ave en las noches, otros decían que no era una bruja, sino un demonio que rondaba a las personas para llevarse su alma. Y más leyendas que se decían alrededor de ese animal. Pero lo mejor era mantenerse del lado de la luz, porque esa cosa vivía del lado de la oscuridad, era un ser que no consentía la luz. Así que lo mejor era traer siempre una lámpara, sobre todo nosotros, porque parecía que veníamos de la obra. Lo mejor era estar siempre protegido. Ya no pude seguir hablando con el señor porque venía el camión. Él se subió y nosotros nos quedamos esperando otra ruta. El albañil se rió en cuanto el hombre se marchó y dijo que era un mentiroso. ¿Cómo se le ocurría pensar que existieran seres como el que describió? No, eso no era verdad. Una mujer que se convierte en ave porque es una bruja, esa historia era de otra época, pero no de esta. A lo lejos, vimos el camión que ya venía, y nosotros y otras personas también nos subimos. Yo le cedí el paso a la gente, y cuando ya me iba a subir, oí de nuevo, muy cerca, el ulular. Miré hacia atrás, y lo único que pude ver fueron dos destellos, unos ojos brillantes que resaltaron en la oscuridad. Fue raro lo que vi y también lo que sentí, un miedo a que hubiera un ser escondido entre la penumbra y que estuvo todo el tiempo acechando. Conforme el camión se alejó, me fui tranquilizando. Solamente me confundí cuando vi que algo salió volando de entre la oscuridad. Durante el trayecto no vi nada extraño, por lo que me fui calmando. Y al llegar a mi casa, ya ni me acordé de lo que vi ni de lo que me contó el hombre de la parada del camión. Esa noche me sentía más cansado de lo normal. O, más bien dicho, a partir de ese día, estuve muy cansado. Entre que iba al trabajo muy temprano y que, por las tardes, servía de peón para lo que necesitara el albañil y hacía apresurar el proceso de la construcción de nuestra vivienda. Las siguientes noches ya no tuvimos que regresarnos porque se hizo de noche. Ya íbamos preparados con lámparas, así que pudimos quedarnos hasta más tarde. No tanto porque el servicio del camión tenía un horario de servicio. Sin embargo, en esa ocasión, mi papá no fue a trabajar con nosotros. Solamente el albañil y yo estuvimos hasta tarde. Yo le acercaba los ladrillos, la tierra, los costales de cal, le preparaba la mezcla. A su vez, quitaba la hierba crecida de todo el terreno. Estaba concentrado realizando mi trabajo cuando vi que se formó una silueta en el piso. Creí que se trataba del albañil. Volteé para ver qué necesitaba, pero me di cuenta de que él se encontraba concentrado realizando su trabajo. No entendí qué sucedió porque la sombra desapareció de repente. Miré hacia todas partes para tratar de entender lo que estaba pasando y noté que algo se movía entre las bardas levantadas de otra vivienda. Con cierto temor, tomé una lámpara y caminé hacia aquella vivienda. Y escuché claramente el aleteo de unas alas, como si un pájaro estuviera volando. Corrí para verlo, pero ya había desaparecido. Solo alcancé a distinguir que un pájaro muy grande volaba en el cielo. Con la lámpara, aventé unas de luz y pude notar que el ave se alejó rápidamente. Intenté verlo varias veces, pero desapareció muy rápido. Y escuché el ulular a lo lejos.
De pronto, un fuerte viento levantó el polvo por todos lados. Tuve que quedarme parado con los ojos cerrados para evitar que tanta tierra entrara en mis ojos. Y sentí que alguien me abrazó por la espalda. Quise moverme, pero la persona que se encontraba detrás de mí era más fuerte que yo. De pronto, me soltó y me fui corriendo. Ya ni siquiera intenté voltear. Creí que se trataba de un indigente que buscaba hacerme daño. Llegué agitado con Miguel, el albañil. Puse mis manos sobre mis rodillas y le dije que había alguien en la otra vivienda en la que estaba en construcción. Me di cuenta porque vi la sombra de una persona que me quiso hacer daño. Vi los ojos de Miguel que se abrieron mucho del miedo, y me dijo con voz temblorosa que lo mejor era que nos fuéramos de ahí porque había un brujo que rondaba ese lugar. Probablemente, él fue quien estuvo cerca de mí, y lo mejor era irnos antes de que apareciera de nuevo. Se me hizo raro que Miguel me dijera eso. Pensé que, por el comentario que hizo, que no creía en esas cosas, y porque dijo que fueron mentiras lo que dijo el señor de la parada del camión, no se asustaba tan fácil. Y ahora lo veía tan nervioso. Con una velocidad impresionante, Miguel levantó sus herramientas y, casi a jalones, me llevó por la calle, mientras miraba a todas partes esperando encontrarse con alguien. Realmente lo vi muy asustado. No dijo nada hasta que nos alejamos de la colonia. Cuando llegamos a la avenida, suspiró aliviado y me preguntó si había escuchado sobre el brujo que se convertía en ave. Cuando le dije que no y le pregunté a qué venía eso ahora, por qué me hacía esa pregunta, le pedí a Miguel que se calmara porque, hasta para hablar, lo hacía tan rápido que no le entendía casi nada. Y es que estaba muy alterado, muy nervioso. Tanto que me contagió de su temor y sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Cuando vi los faros de luz del camión, me sentí aliviado y me di cuenta de que también Miguel se fue calmando poco a poco. Los siguientes días, mi padre no pudo acompañarnos a la obra. Estuvo quedándose tiempo extra y salía muy tarde de trabajar. Así que solamente Miguel y yo trabajamos juntos, aunque no más se ocultaba el sol y él se ponía muy nervioso, a tal grado que ya no se quería quedar más tiempo trabajando. Aunque yo le insistía para terminar más rápido, con desgano me dijo que sí, pero me advirtió que si algo extraño sucedía, de inmediato nos íbamos de ahí. Le dije que estaba de acuerdo, aunque no creí que eso fuera a pasar. Lo raro fue que, en cuanto el sol se ocultó, el viento comenzó a soplar muy fuerte, tanto que escuchamos un silbido. Miguel dejó de trabajar, argumentando que eso no era bueno, diciendo que cada vez que el viento hablaba, era porque algo malo venía con él. Así que lo mejor era marcharnos. Esta vez, le pregunté por qué tenía tanto miedo, algo que ni siquiera sabía si era verdad. Pero Miguel se bajó del andamio para decirme que su abuelo le contó sobre un hecho que pasó en el sembradío en el que ahora se estaban construyendo las casas, entre ellas la nuestra. Su abuelo trabajó piscando los productos que la tierra daba. Era un lugar vasto antes de que el dueño decidiera deshacerse de la tierra. En ese tiempo, había dos peones que nunca se llevaron bien. Con mucha frecuencia, peleaban de puras tonterías, hasta que un día, la pelea fue tan fuerte que los dos sacaron sus machetes y comenzó una lucha encarnizada entre ellos. Los dos hombres no eran de la ciudad, eran provenientes de un pueblo cercano. Varios de los hombres que estaban presentes trataron de evitar la pelea, pero no fue posible. Primero, se dieron de golpes, y después, uno de ellos le dio un machetazo en el cuello, provocando una muerte inmediata. El peón, al ver lo que hizo, aventó su machete y salió huyendo del lugar. Pero dicen los que presenciaron la muerte de ese hombre que, a los pocos minutos, un viento muy fuerte comenzó a mover las milpas y los árboles frutales de una manera extraña. Parecía como si se movieran a un ritmo maléfico, y un silbido perturbador se escuchó a lo lejos. Según contaron los que lo vieron, a los pocos minutos se oscureció el cielo. Algo muy extraño porque apenas eran las 6 de la tarde.
y comenzó a oírse el ulular de un ave, y vieron en el cielo algo enorme que volaba por lo alto. Y a partir de ese día, esa ave llegó para no marcharse. Cada noche comenzó a rondar los sembradíos, y varios hombres desaparecieron de una manera extraña. Nadie volvió a saber de ellos, ni siquiera pudieron encontrar sus cuerpos. En ese tiempo, se corrió el rumor de que el hombre que mataron con el machete era el hijo de un brujo poderoso, y que cuando se dio cuenta de su muerte, de inmediato se hizo presente en forma de un búho. Mientras Miguel me contó esa leyenda, no le creí que creyera en ese invento y que, aparte, se pusiera tan nervioso, a tal grado que vi que estaba muy asustado, ya que sus manos temblaban de temor cuando me la contó. Incluso, bajó la voz para decirme, con una voz muy bajita, que probablemente en ese momento él estaba muy cerca porque, al hablar de él, era como si lo estuviéramos invocando. No dije nada más porque vi un miedo real. Se puso pálido y quería salir huyendo de ahí. Así que decidí que lo mejor era retirarnos, sin importar que Miguel tardara más días en terminar la vivienda. Así que estuve de acuerdo en irnos si él se sentía más tranquilo. No había problema. En esta ocasión, Miguel quiso irse por el lado contrario de la calle y pasamos muy cerca del parque. Entre lo espeso de los árboles, noté algo brillante que se movía entre los troncos y le pregunté a Miguel qué era eso. Le apunté con mi dedo en dirección donde vi los destellos y Miguel comenzó a tartamudear, diciendo que era él, el hombre búho, que venía por alguno de nosotros. Y comenzó a correr como loco. Yo también corrí, pero no lo pude alcanzar. Cuando me cansé, dejé de gritarle y de perseguirlo. Vi cuando corrió hacia la avenida y dio vuelta. Creí que lo iba a encontrar en la parada del camión, pero ahí no estaba. No me preocupé por Miguel, creyendo que el camión pasó muy pronto. En cambio, yo tuve que esperar casi media hora para poder tomarlo. Me sentí molesto por la actitud tan irracional que tomó Miguel. No era posible que se dejara llevar por rumores, porque para mí eso eran comentarios que se fueron haciendo más grandes cuando pasaron de boca en boca y una historia sencilla la hicieron muy grande, a tal grado que mucha gente la creía. Al día siguiente, Miguel le avisó a mi papá que no iba a trabajar. Cuando mi padre me avisó, creí que era un cobarde y que se asustó tanto la noche anterior que ahora ya no quería terminar lo que comenzó. Yo me fui un rato para acomodar el material y también para que no se lo fueran a robar. Aunque había muy pocas personas en la colonia, todas las casas estaban en proceso de construcción. Así que decidí avanzar un poco y regresar más temprano. Ese día, mi papá sí me pudo acompañar. Así que entre los dos movimos los ladrillos más rápido. Apenas comenzaba a ocultarse el sol cuando decidimos que, por ese día, ya no trabajaríamos más. Metí mis pertenencias en mi mochila cuando escuché un golpe seco, como si hubieran aventado una piedra contra una barda. Entré al cuarto que estaba en obra negra, y ahí estaba mi papá, tirado en el piso, sangrando por un lado de la cabeza. Le pregunté cómo se sentía, pero mi papá no pudo reaccionar. Desesperado, salí para ver quién me podía ayudar, pero a esa hora no había nadie muy cerca. Cuando regresé con mi padre, ya había recuperado el conocimiento, pero seguía sangrando mucho de su cabeza. Me quité la playera y la rompí para poder contener la hemorragia. Levanté a mi papá como pude y lo llevé casi cargando hacia la avenida. Le pregunté qué le sucedió, pero él apenas pudo balbucear algunas palabras que no entendí. Pedí ayuda a los pocos coches que transitaban por la avenida y un señor se detuvo para auxiliarnos. Era una época en la que no había tanta inseguridad y la gente confiaba un poco más. En el camino hacia el hospital más cercano, el hombre me preguntó qué le sucedió a mi padre. Para ese momento, yo todavía no sabía quién lo golpeó en la cabeza y cuando se lo pregunté de nuevo, no me contestó. Entonces fue cuando el señor me dijo que debíamos de tener cuidado. Era una zona muy alejada del centro y cualquier vago pudo haberlo dañado.
Yo me adelanté al Señor y le dije que no había nadie cerca de nosotros, ni siquiera ninguna finca en construcción. El Señor me dijo que eso era peor porque debía de tomar en cuenta que, cuando el sol se ocultaba, la oscuridad ayudaba para que los malos espíritus salieran. Y en la zona en la que construía mi casa, estaba maldita. Por eso se detuvo a ayudarnos, porque imaginó que algo malo nos atacó. La verdad, no tenía ganas de oír de nuevo sobre el hombre búho y tantas cosas alrededor de él. Ni siquiera le puse atención. Yo no veía bien a mi papá y era lo único que me importaba. En cuanto llegamos al hospital, atendieron a mi padre de inmediato. Lo pasaron a revisión y estuvo ahí alrededor de 2 horas. Más tarde, el médico salió para decirme que mi papá recibió una lesión muy fuerte en el cráneo. Cuando le realizaron la tomografía, se dieron cuenta de que tenía una hemorragia interna, por lo que se quedaría a observación. Le avisé a mi mamá sobre la situación de mi padre, y ella llegó más tarde. A mi papá lo dieron de alta un día después, cuando los médicos descartaron cualquier anomalía. Vi a mi padre en buen estado y platicador, lo que me dio mucha tranquilidad. Nos fuimos del hospital muy contentos. A mi papá le dieron 3 días de incapacidad, así que estuvo en casa ese tiempo. Me acordé que debía de ir por la tarde a trabajar y me fui a la obra. Pero ese día tampoco llegó Miguel. Solo hice unas cosas y me regresé a mi casa. Cuando llegué, mi madre ya me estaba esperando. Me dijo que mi papá no se encontraba bien, que hablaba como si estuviera alguien más en su cuarto. Estuvo platicando con alguien imaginario. Yo pensé que todo se debía a consecuencia del golpe que recibió en la cabeza y de nuevo lo llevamos al médico. Pero el doctor que lo revisó dijo que todo estaba en orden, mi padre se encontraba en perfecto estado. A partir de ese día, mi papá ya no volvió a ser el mismo. Su estado de ánimo cambió mucho. Poco a poco, fue perdiendo la cordura y la capacidad de cuidarse. Dejó de comer y de asearse. Incluso, fue necesario ponerle un pañal porque dejó de realizar sus actividades físicas y biológicas. Prácticamente, se fue convirtiendo en un bebé que ya ni siquiera hablaba. A los 2 meses, mi papá falleció. Los médicos nunca lograron encontrarle ninguna anomalía. Y de Miguel, no volví a saber nada. Quise pensar que, por el miedo que tuvo, ya no quiso regresar, ni tampoco respondió a mi llamado por teléfono para que no lo convenciera de volver al trabajo. Todo fue tan extraño y tan misterioso que he llegado a pensar que de verdad existe el hombre búho que ronda en las noches en aquella parte de la ciudad y que se encuentra al acecho de las personas para quitarle su alma. Pero de eso solo son especulaciones, porque en realidad no vi nada que me dé la certeza de que el hombre búho existe. Si es verdad que vi como los ojos brillantes entre la oscuridad y el aleteo de las alas. Lo peor era sentir el viento y escucharlo cuando silbaba. Con mucha dificultad, logramos terminar la casa e irnos a vivir a esa zona en la que mi mamá ya no se sentía segura por todo lo que sucedió. Pero llevó más tiempo de lo planeado. Aunque hay ocasiones en las que escucho a los animales muy alterados, sobre todo cuando hay luna llena. Los perros aúllan lastimosamente, los gatos hacen un ruido espantoso, y lo peor es que he escuchado un aleteo que se oye en las madrugadas y, al mismo tiempo, un viento tan fuerte que alcanzo a escuchar su silbido. Algunas personas en la colonia hablan de una bruja, otros, de un brujo o de un demonio. Pero la verdad es que no lo sé. Yo nunca he podido verlo de frente y de cerca, aunque me queda la duda, ¿quién golpeó a mi padre? ¿Y qué le sucedió a Miguel? Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.